Bienvenidos, soy Rui Arroyo, estáis escuchando Charlas Adictivas, un podcast sobre adicciones con los mejores expertos y adictos en recuperación. Bienvenidos a Charlas Adictivas, es el episodio 27. Tenemos con nosotros a Simón Hernán Gómez, muy joven, pero con mucha experiencia. Y yo creo que es un gran invitado para que nos podamos ver como un aspecto de lo que puede ser desarrollar una adicción a temprana edad, ¿no? Y recuperarse. Es integrador social, fue gerente de un centro de asistencia para personas sin hogar, que llegaba a haber como 70 personas, ¿no? Me dijiste. Sí. Y bueno, tiene una visión que a mí me parece muy valiosa, porque tanto él, que pasó por ahí, como luego gente con la que ha trabajado, y ahora nos va a contar algún ejemplo que a mí me llama mucho la atención, entiende bastante lo que creo de lo que va esto, ¿no? Entonces, antes de empezar, bueno, bienvenido Simón, muchas gracias por venir y vamos a hacer los agradecimientos a los patrocinadores y colaboradores, ¿no? Nuestro patrocinador principal es la Fundación Agua Viva, y que está relacionada con el Centro de Tratamiento de Adicciones Montenegral en Cádiz, Uniclo, que somos colaboradores y bueno, me encanta serlo, la verdad, porque yo es una marca que siempre he utilizado y bueno, fue una suerte que se pusieran en contacto con nosotros y nos ofrecieran esto. Punk Design, que fue de los primeros colaboradores que tuvimos y que siempre recomiendo. Estos móviles muy chulos, muy sencillos, vienen de una empresa de diseño suiza muy auténticas y sirven para no tener que utilizar los iPhones y volverte a veces un poco que te estresan, ¿no? Y que puedan generar incluso problemas más serios. Y luego nuestro último colaborador, con el que he estado reunido esta mañana, se llama WeZone. Es la empresa más grande de CrossFit de Europa. Tienen 8 centros en Madrid, van a abrir a Barcelona y Málaga. Y bueno, es un sitio que hace entrenamiento cross-training o entrenamientos funcionales. Tengo cosas del NICE. Tengo unas notas porque ha sido esta mañana entonces me gustaría decir las cosas bien, pero es una empresa que tiene una política que a mí me parece digna de comentar, ¿no? A ver, tienen un enfoque que va relacionado con la salud y con la salud mental, y yo mismo he estado haciendo este deporte durante 2 años y he visto los beneficios que tiene, y también recomiendo a muchos de los clientes que tengo que pasen por ahí. Es un sitio muy especial, ¿no? La gente a lo mejor lo asocia con levantar pesas y una cosa un poco más violenta, y no es para nada solo eso. Quería comentar que hacen acciones con la comunidad, como que es el único gimnasio de Madrid que colabora con Battle Cancer y ayudando a gente que tiene cáncer de pulmón. No estoy seguro si es que les dejan entrenar gratis o lo tengo que confirmar con ellos, pero vamos, que hacen una colaboración con ellos. También trabajan de forma desinteresada con la Asociación Española de Cáncer de Pulmón, y nuestros centros limpian, la gente que limpia, o sea, la empresa que limpia todos los centros que tienen se llama This Work, cuyos empleados tienen algún tipo de discapacidad. Y también son neutros en huella de carbono. O sea, contentísimo de estar con ellos y de hacer esta colaboración. Y os animo a todos a que le echéis un vistazo, porque no tienes por qué estar muy en forma, ni ser joven y haber hecho halterofilia, para nada. Es un deporte que puede ir todo el mundo y empezar desde su propio ritmo, y estos tíos lo hacen que te mueres, ¿no? Así que bienvenidos, WeZone, y un gusto poder contar con vosotros. Y ahora empezamos con Simón. ¿Cómo estás? Bueno, primero, otra vez bienvenido. ¿Cómo definirías tú la adicción? Pues mira, para mí la adicción es lo que te quita la libertad, ¿no? No solo que te quita la libertad, te la quita totalmente. Es algo que al final te coarta toda tu libertad porque solo deseas eso, ¿no? Al final solo sin esa sustancia o ese comportamiento, según lo que seas adicto, pero no puedes funcionar. Entonces al final no estás siendo libre, sino que estás encadenado a esa sustancia o a ese hábito, porque sin eso no funcionas, ¿no? Entonces al final es tu único deseo, tu único sueño es el consumir esa sustancia o lo que sea en ese caso, ¿no? Esto es como muy
muy normal, como cuando alguien no está sano, que su único deseo es estar sano, ¿no? No puede tener más deseos, por eso es tan importante la salud, por ejemplo, para mí. Pues con la adicción es igual. Es un problema porque al final no te está permitiendo ser libre y te está obligando a depender de esa sustancia para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier cosa de tu vida. Tú no puedes funcionar como una persona normal a no ser que tengas esa sustancia o eso que necesitas. No, ese comportamiento, ¿no? Bueno, yo comparto eso y de hecho una de las primeras definiciones, probablemente sea la primera, de la adicción viene de la época del Imperio Romano, cuando alguien tenía una deuda con otra persona, se le decía que era adicto de, o sea, era como un término legal que te hacía, o sea, si yo te debía a ti por lo que fuera, a nivel legal me hacían adicto a ti, o sea, era como, no suena así muy bien, pero vamos, que es una terminología legal de esa época en referencia a la esclavitud. O sea, yo te debía algo a ti, entonces, bueno, viene de ahí, ¿no? Total, qué bueno. Y bueno, ¿cómo empezaste a consumir? Para que te conozcan un poquito tu historia, ¿cómo Sí. empieza la cosa? Hombre, pues yo empecé muy de pequeño. O sea, al principio, pues lo típico, empecé con los porros, 12 años, 13 años, al principio en consumo puntual, y... pero nada importante, ¿no? Más cosas de la edad, o no tan de la edad, pero sí como esa tontería de ese momento. Luego a los 14 años sí que es verdad que cogí mononucleosis, que es como la enfermedad del beso, entonces estuve 2 meses en mi casa, y ahí sí que dije que necesidad de seguir fumando, ¿no? Yo siempre he sido una persona... a pesar de cómo terminase esta historia en X momento, como que yo siempre he sido muy contrario a las drogas o muy de esta adicción, como muy en búsqueda de esa libertad, ¿no? Como saber de esto no es malo, ¿para qué lo vas a hacer, ¿no? Entonces en ese momento dije, bueno, esto se ha acabado. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ahí me gustaba mucho pues, estar en la calle con mis amigos, era como mi mayor pasatiempo era ese, ¿no? Entonces mis amigos fumaban porros y yo al principio, pues claro, no fumaba ni nada porque lo había dejado. Y ahí recuerdo, bueno, bebía los fines de semana puntualmente, pero nada de otro mundo, ¿no? Pues lo típico del botellón del fin de semana, igual una vez cada 2 fines de semana, los fines de semana. Pero sí recuerdo un punto clave de lo típico que estás un día entre semana en un parque y claro, la gente consumía porros a diario, ¿no? Y yo ahí me acuerdo que un día en concreto me tomé un par de cervezas, claro, fue la hostia. Porque O sea, dices, como que no, de repente era entre semana, ¿no? O sea, claro, de fin de semana o cada 2 fines de semana, de repente un día, por lo que fuera, eso es. venga, hoy también, ¿no? Eso es, me acuerdo que vino un chico que normalmente no estaba ahí y dijo, me voy a pedir una cerveza, ¿alguien quiere? Y dije, pues venga yo, ¿por qué no, no? Y claro, de repente ese martes, que normalmente era bastante más aburrido, pues de repente fue la hostia, ¿no? Te lo pasas bien, etcétera, etcétera. Y así poco a poco, pues progresivamente, ¿no? De repente no solo vivías un día entre semana, de repente a los 3 meses te das cuenta que ya vivías 2 días entre semana, o ya bebías todos los fines de semana, y así poco a poco vas rompiendo límites que tú no te das cuenta, ¿no? Tú en ese momento, o sea, es muy curioso porque yo seguro que si tuviese mi vida grabada tendría momentos de no, yo nunca voy a beber entre semana, o no, yo nunca voy a beber todos los fines de semana, o no, yo nunca voy a beber todos los días, no, nunca voy a beber a solas. Y al final vas rompiendo esas barreras sin darte cuenta, como algo puntual, y cuando rompes esa barrera y le pierdes ese miedo, lo normalizas y es lo Es que que es termina pasando, interesante ¿no? esto que dices porque al poner, o sea, si fuera a montar en bici, Claro, no habría que poner una barrera. O sea, cuando empiezas a consumir ya sabes que algo de malo tiene. ajá, Entonces le pones tú, bueno, pues solo el fin de, porque tiene, eso bueno, con 13 no tienes tantas resacas, no lo notas tanto, pero que es interesante que existe ese pongo barreras porque ya sabes que eso no es del todo bueno, ¿no? total, sí, porque al final sabes que no es compatible, ¿no? Con una vida. Y entonces empiezas a fumar 12, 13 años y a tomar litronas y demás, y luego empiezas a consumir fines de semana, luego entre semana y al final acaba siendo casi diario, ¿no? Diario. Diario. Diario y al principio normalmente con gente hasta que llega el punto lo típico que X día no sale nadie o la gente está ocupada y empiezas a beber tú solo, ¿no? Al principio lo rompes una vez, dices, bueno, ¿qué hago yo aquí en mi casa? Me bajo y me tomo una cerveza y ya está. Y al final te vas encerrando un poco en ti mismo, ¿no? Y llegas a esa parte más de... Te acostumbras a beber tú solo, ¿no? Y casi... Y de repente llega eso a... Hombre, claro, al final lo que va pasando es, si yo mi sábado bebía y era la hostia, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Lo mismo el sábado que el martes o que el miércoles? No, yo el sábado necesito más, ¿no? Entonces no solo el consumo de alcohol era más, sino que ahí también entraban como las drogas, otro tipo de drogas. cocaína, Claro, o sea, al principio me acuerdo éxtasis, que, claro, al empezar pues éxtasis, anfetamina y todo esto, pero luego ya así con el tiempo, lo que más, sobre todo cocaína, bueno, luego también pues ketamina, un poco de todo, HB, por probar, he probado muchas, ¿no? Pero así el consumo más rutinario, más habitual que yo tenía era sobre todo alcohol y cocaína, claro. ¿Y con qué edad empieza eso todo? Pues mira, sí me acuerdo que el M lo probé a los 16. Ya igual, ahí tuve un periodo que
igual, lo mismo de siempre, ¿no? Le tenía mucho respeto, mucho cuidado. Igual que el alcohol al principio. Efectivamente. Entonces decía, pues igual una vez cada 3 meses, de repente te das cuenta, así hasta que de repente me di cuenta que estaba haciéndolo muy habitualmente todos los meses y me acuerdo que hice un parón, que dije 6 meses sin solo bebiendo. Lo hice bien, no sé qué, pero ahí otra vez me volvió a pasar lo mismo. O sea, sin darme cuenta, de repente ya estás consumiendo no solo alcohol, sino también drogas todos los fines de semana, e incluso ya en los últimos periodos, incluso algún día entre semana, ¿no? Como que igual consumo el fin de semana porque no tengo responsabilidades, pero ya de repente un lunes consumes, ¿sabes? Y hubo multas también, ¿no? Hubo Un montón, un montón. Ahí sí que tuvo multas por beber en la calle, ¿no? Multas sobre todo por beber en la calle, sí. Y me contaste cuando nos conocimos que hubo un momento de un policía que casi te preguntó, negociaste con él claro. qué tipo de multa te iban a poner porque llevabas 4 o 5 ese mes. Ese mes, justo ese mes, pues claro, los fines de semana sobre todo, la policía está más abierta, pues obviamente multa más, ¿no? Porque hay más botellones y todo esto. Y me acuerdo del mismo policía que me multó durante un mes todos los fines de semana. Y yo me acuerdo, la primera sí que me pilló, la segunda también, la tercera le dio un poco de lástima y me dijo que bueno, que iba a intentar que no me llegase y todo esto. Y la cuarta yo le dije, a ver, que si es que sí, no, creo que tenía 16 años o 15 años, creo que tenía 15 años. Y le dije, que me fundes la... que yo no tengo dinero para pagar esto. O sea, que me van a llegar ahora 400 euros en multas. Y al final estuve negociando con él y para que me cambiase la multa para poder hacer trabajos a la comunidad. Y estuve pues barriendo, ¿no? Barriendo por las calles. Barriendo por las calles. A ver, eso, todos, sobre todo cuando eres joven, tienes como esa dificultad con la autoridad, pero en el fondo es una forma que el sistema tiene de, oye, que es que esto no es bueno para la sociedad, ¿sabes? Que haya niños en un parque poniéndose pedo no es bueno, ¿sabes? Entonces intenta poner esas... No es que se esté defendiendo y no quiero entrar aquí en un debate antifa, pro... agentes de seguridad y demás, pero vamos, que tiene un sentido, quiero decir, ¿no? O sea, Sí. que es intentar minimizar que los niños, pues joder, no beban. ¿No? Sí. O sea, al final yo, por ejemplo, también para quitarme una de esas multas fui al CAT, al Centro de Atención a la Drogodependencia del Ayuntamiento de Madrid, y a cambio de ir a unas reuniones también me quitaron las multas. O sea que al final, por ejemplo, no tuve que pagar nada, ¿no? Pero bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Para entrar si me fue útil, si no fue útil, si realmente... Y ahí fue, pero eso es interesante, porque ahí fue tu primer contacto con un centro de atención a los drogodependientes, ¿no? Sí. Que son, en Madrid creo que hay 8. Creo que hay 8 grandes centros de estos. De hecho, hay uno aquí cerca, que es reducción de daños y te dan metadona y demás. ¿Qué hay en un CAT? ¿Qué es un CAT? Mira, pues un CAT, bueno, claro, yo lo conozco mejor, también a nivel profesional, pero cuando yo fui simplemente era un educador social que te hacía unas preguntas, tipo de consumo, te daba un poquito de charla informativa, pero al final nada serio, ¿no? O sea, al final yo me acuerdo que el tipo entendía que yo tenía 16 años y que bebía. Y al final lo que me intentaba decir es, reduce un poco, intenta hacerlo en entornos que no te vayan a ser problemáticos, pero me dice, tú tienes 16 años, te puedes ir a un bar, aunque seas menor de edad, ¿no? Pero tampoco te buscaba esa solución, porque también es irreal, ¿no? Si a mí me viene este chico y me dice, tienes que dejar de consumir y demás, pues yo con 16 años no te voy a decir, no, que voy a dejar de beber, ¿no? Claro, pero es acojonante que esté normalizado, que con 13, 14, 15, pues que todos los niños se consuman, pero bueno. Sí. Y entonces, ¿cómo? Ya pasamos ahora entramos en lo del CAT más adelante, pero ¿cómo te das cuenta que puede haber un problema? O sea, ¿en qué momento dices, hostias, tengo que parar o tengo que pensar en parar? Bueno, cuando empiezas a consumir M, hay un momento que dices, bueno, voy a estar 6 meses sin hacerlo. Sí. O sea, tú ahí no ves que tienes un problema, o dices, lo estoy haciendo demasiado, pero puedo parar todavía. Claro, pero al final era por ese respeto que yo le tenía más a las drogas, ¿no? Yo al alcohol no le tenía ningún respeto, por decirlo así, pero a las drogas sí que es verdad que no... Joder, ves en tu entorno o ves en los ambientes que hay personas que se drogan todos los fines de semana y tú no quieres eso, ¿no? Ves lo caro que es. Yo, por ejemplo, una cosa que tenía también es de yo no compro. Yo si me invitan, si lo que sea, pues bueno, pero yo no voy a ir a comprarlo. Otra cosa que al final rompes, ¿no? Como todo. Pero me acuerdo que muy al principio, los 2 primeros años igual que estuve con temas de drogas más duras, por decirlo así. Es que eso te iba a decir, el GHB no es una cosa menor, ¿eh? Claro. Esos son drogas muy potentes. Claro, pero sí que es verdad que al principio tenía esa barrera de yo no compro esto. Luego obviamente la vas rompiendo, ¿no? O por ejemplo, estoy pasándome, aunque no la estoy comprando yo, porque al principio me pensaba que con eso es suficiente, pero estoy consumiendo lo demás, bueno, 6 meses me alejo de esto. Luego efectivamente te vas relajando, vuelves a consumir, también se te juntan pues X situaciones más, igual una situación más estresante, otra cosa o tal, y ahí es cuando hay picos de consumo, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo que luego me fui a Berlín, estuve no sé si 15, 21 días o así, claro, eso fue otra cosa. Ahí viste como una cultura, ¿no? Que... Claro, o sea, toda esta cultura del techno y de tal y de no sé qué, que ves a personas con carreras profesionales de lo que sería de éxito, o ves a personas
que están drogándose, que tienen un control de las drogas que yo aquí no había visto, ¿no? Pues por ejemplo ahí fue donde probé el HB, que aquí no lo había visto porque sabía que existía, ¿no? Pero lo asociaba más a un mundo gay, ¿no? Ahí, por ejemplo, era otra cosa, ¿no? Y ahí era más a lo loco, ¿no? Más... Sí, como que es más permisivo, ¿no? Sí, Que no da tanto el cante, ¿no? Que la gente efectivamente, consuma, hay muchas discotecas, hay mucha gente de día, digamos, de after andando por ahí, o sea que no... justo. Y ahí, ¿eso qué hace para ti? O sea, cuando tú visitas Berlín y ves ese consumo, dices, bueno, a lo mejor lo mío no es para tanto. Efectivamente, o sea, lo romantizas por un lado, ¿no? Como esa sensación de libertad, de hedonismo, de placer y demás, ¿no? De nuevas sensaciones y de otro tipo de consumo. Y dices, joder, si yo aquí estaba en un baño drogándome con un tío que me estaba diciendo que era ingeniero y que estaba muy contento porque su hija de 6 años estaba súper contenta en la escuela, pues ¿a qué lo asocias? Lo asocias a esto no pasa nada, ¿sabes? Lo Ya. que pasa es que en España está asociado a personas con problemas, pero esto no es algo Sí, problemático, ¿no? sí, más reducido a lo mejor a, pues eso, a fiesta, ¿no? Justo, lo asocias a ese entorno al A- final que no, en tu mente tú te crees que no tiene consecuencias, que tú es una forma de ocio y de ahí no va a pasar y no va a tener consecuencias negativas porque tú después sigues manteniendo tus cosas funcionales, ¿no? El trabajo, tu relación de pareja, tus relaciones familiares y eso es un tipo de ocio que bueno, que uno le dará el fin de semana por irse a la montaña y el otro le da por esto, ¿no? Entonces lo justificas de esa forma. O sea, tú no le veías mucho problema a las drogas, pero el alcohol sí que fue lo primero que te llamó, oye, Claro. igual me estoy pasando con el alcohol, Sí, ¿no? o sea, yo el Ese tema. alcohol siempre, bueno, no siempre, pero la gran parte del tiempo sabía que había un problema, ¿no? O sea, al final bebía todos los días, bebías a solas, Bueno, es que beber todos los días suena, a ver, bebías cerveza, ¿no? O sea, bebía, bebías sí, pero principalmente, ¿no? sí, sí. O sea, entre semana te diría cerveza casi siempre, pero 3 litros de cerveza de media, pues igual algún día eran 4, Con algún día... 16, Sí, 17. desde los 15 hasta los 20, 21. ¿Y cómo acaba eso? Pues eso acaba. Bueno, tuve una experiencia cuando estaba ahí en ese pico de consumo, como yo paralelamente estaba trabajando en un centro de personas sin hogar, ¿no? Ujú. Y me acuerdo un chico que llevaba su caso, que había entrado en un centro, en un centro para desintoxicarse, que era alcohólico, y tenía que esperar, no sé si eran 10 días entre la etapa de desintoxicación, que es la primera, y después de su habituación, ¿no? En ese centro. Ujú. Entonces era un proceso muy importante porque él estaba en situación de calle, él estaba viviendo en la calle, entonces tenía que cumplir con el proceso para después poder entrar en un piso, etcétera, etcétera. Ujú. Y Es un requerimiento para luego poder eso entrar, o es. sea, dejar 10 días de beber, ¿no? Claro, si no, después le hacen pruebas, en el caso de que hubiese fallado, No, no lo aceptan, eso meten a es. otro y tal. Claro, entonces, Pues jodido eso, ¿eh? Porque claro, cuando eres un alcohólico, ajá, o sea, no todo el mundo puede estar 10 días sin consumir, ¿sabes? eso De es, hecho, pues ahí eran 10 días y claro, después te hacen una prueba y si ven que no has pasado, pues no entras en la siguiente fase. Entonces ya. es como otra vez volver a empezar con esa lista de espera, un jaleo. Y el chico este pues tuvo una recaída y me llamó por teléfono, ¿no? Teníamos muy buen vínculo y me llamó y me dijo, Simón, me ha pasado esto, ¿Qué edad podía tener ahí ese? 42, Ujú. 42. Y me llamó por teléfono y fui a buscarle. Y fui a buscarle de qué ha pasado y se había tomado 5 cervezas. Y ahí tuve un clic muy fuerte por todo lo que él me expresaba, porque era la hostia, porque estaba hablando él y decía, si es que parece que estoy hablando yo. O sea, se trataba, ¿Cómo definía, cómo se describía el consumo y si todo? soy una mierda, si esto no voy a poder cambiar nunca, toda la gente pendiente de mí y yo fallo otra vez, y ese machacarse, ese fustigarse. Mira, conocí una vez a una directora de un centro que me dijo, mira que he conocido a gente, Simón, a lo largo de mi vida, mira que he conocido a muchísima gente, pero no he visto a nadie tratar tan mal a alguien como un alcohólico a sí mismo. Y ¡fua! Yo me acuerdo cuando me dijo eso, joder, se me sigue erizando la piel porque es que es verdad. O sea, hay cosas que tú te dices a ti mismo y cómo te tratas y te machacas Sí, que no se lo harías a nadie. O sea, ni a tu peor... Si alguien te tratase a ti así, no se lo consentirías. Y sin embargo, tú a ti mismo, sí, ese machaque, ese odio hacia uno mismo, esa mm, autodestrucción. sí. Y ahí me acuerdo que tuve ese clic porque dije, joder, si este tío que lo ha perdido, bueno, lo ha perdido todo, pero está en una situación muy complicada, está en la calle y tiene los mismos pensamientos y las mismas emociones hacia sí mismo que yo hacia mí, dije, malo. Y ahí fue cuando me di cuenta que algo había que hacer. Y ahí me costó bastante, obviamente. De ahí hasta que tomé acción, fue una locura, claro. O sea, ahí es que el periodo de mayor frustración, Claro, porque sabes que tienes que parar, pero no sabes cómo y cada claro, vez te sienta peor, te total. Y sientes muy culpable. al final está esa parte que a mí me tocaba mucho las narices asumirlo, ¿no? Como de, tengo 21 años y soy alcohólico. Y esto va a ser para toda la vida, porque yo es lo que veía en mi trabajo, ¿no? Yo veía a la gente que era alcohólica, que pasaba 5 años y recae, y toda la vida así. Y yo lo veía y digo, esto va a ser así mi vida. Y entonces yo como que había una parte de negación muy grande, ¿no? Porque
yo me negaba tengo 20 años, o sea, 21 años, yo no. Ya. Entonces, el pedir ayuda era aceptar eso, aceptar esa realidad, ¿no? Entonces, esa parte fue como muy complicada porque era la parte de esa de, lo voy a intentar, yo recuerdo, trabajaba 1 hora en coche más o menos, y esa vuelta del trabajo a Como desde la casa, cabeza, ¿no? pero no lo hagas, no lo hagas, por favor, no sé qué, no sé cuántos, y machacándote, y por favor, no. Y lo primero que hacías, ni pasabas a casa, aparcabas el coche y te ibas directamente a por una cerveza. Y ahí ya era un pico, ahí ya era una fase totalmente de autodestrucción, ¿no? Porque al principio tú lo tienes asociado, o sea, porque al final está la parte, como que tampoco hay que negarla, ¿no? Las drogas al principio tienen ese placer, esas sensaciones que nunca has tenido, esas emociones que son diferentes, y es a lo que tú recurres a ellas, a buscar esa sensación de nuevo. Pero la triste realidad es que nunca van a volver, ¿no? Pero ya ahí en ese punto ya es un punto de autodestrucción, ¿no? Es ese punto de machacarte a ti mismo y bebo porque no estoy siendo capaz de hacerlo, entonces como para castigarme bebo más y como me siento peor necesito beber más para anestesiarte, evadirte Sí, sí. y dejar al final de... O Conseguir sea, ese estado mental de dejar de estás sufrir, describiendo ¿no? muy bien, porque es que es eso, es un proceso, lo que pasa es que le lleva a la gente normalmente mucho tiempo y mucho sufrimiento. Ujú, Y con 20, 21 es raro ver eso, y ser capaz de verlo, y identificarlo así y ponerle el medio. Es Yo muy gracias a difícil. Dios también porque lo vi mucho en mi trabajo. Claro, O sea, viendo lo a de gente mi trabajo, más igual si no lo mayor, hubiese visto, claro. lo hubiese normalizado más. Claro, es Pero que eso es un poco de este proyecto, es exponer, oye, que no tengan, tú porque tuviste acceso a mucha gente que lo estaba pasando mal y que tenía cierta edad, llevaba 10, 15 años arrastrando esto, tú lo viste y dijiste, coño, yo no quiero esto y me está pasando esto, entonces voy a ponerle remedio, pero sí, lo normal es no ver eso, no viste lo que viste tú, ver esos ejemplos y entonces seguir. sí. Y decir, bueno, pues yo ya soy así, y entonces seguir consumiendo, ¿no? Claro, al final aquí hay una parte muy importante que al final esa es tu personalidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si empecé a consumir bueno, a los 13 años, pero bueno, a los 15 años de forma más diaria y demás, es tu personalidad. O sea, en esa fase de adolescente Claro, desarrollas tu personalidad asociado a es eso. todo tu mundo. ¿Quién eres si no, no? No Ya. sabes quién eres. Que luego, gracias a eso, para mí, el alcoholismo o la adicción, o sea, suena mal, pero para mí ha sido un regalo. O sea, yo lo considero lo mejor que me ha pasado en la vida. Es lo peor, o sea, no, con lo que más he sufrido en mi vida o más dolor he sentido ha podido ser eso, ¿no? Bueno, ha podido no, es eso. Y de ganas de morirte y de ganas de decir, ¿y qué hago yo aquí? Y esto no va a ningún lado. Pero a la vez es lo mejor que me ha pasado en la vida porque eso es lo que te fuerza a conocerte a ti mismo, a saber quién realmente eres, qué quieres en tu vida, a qué has venido aquí, qué vas a hacer, qué te hace feliz y a ir a la profundidad de las cosas. O sea, y acabar con lo banal y con esas cosas que al final, o sea, las vidas superficiales, ¿no? Como que gracias a esto me ha hecho ir un paso más allá, ¿no? Que eso también, como que al final es como si te haces una herida, tienes la cicatriz y dices, oye, mira, gracias a esta cicatriz estoy aquí, he aprendido esto y me hace ser quien soy y estoy aquí, ¿no? Entonces, como que a mí me ayuda mucho también verlo de esa forma, como esa parte de verlo como un regalo, una bendición, llámalo como quieras, porque al final te trae muchas cosas Claro, positivas. esto hay mucha gente que está en activo y que dice, bueno, estos dos están chalados. Sí, que hago en Pero es que eso es frecuente. En NA y en AA es cuando llegas nuevo, escuchas algo así y dices, oye, este tío, menudo cabronazo, oye, ¿cómo va a ser lo mejor de tu vida? Joder de la vida y sufrir. Y yo estoy muy de acuerdo. Y es así, tienes toda la razón. Y es que a mí, junto con mis hijos, lo mejor que me ha pasado es ser adicto y verme con 35 años sin nada, sin futuro claro y decir, oye, ¿qué hago yo ahora, no? Estoy bien, he conseguido estar bien conmigo mismo. Y entonces, bueno, lo que he ido incorporando después, pues lo identificas, lo valoras de una forma diferente. Sí, La gente tiende a crecer distrayéndose, sin analizar esto en tanta profundidad. O sea, no, si te ves con 20 jodido de verdad, te pones ahí en un pedestal diciendo, a ver, ¿qué hago, no? ¿Por qué? ¿Cómo? Y entonces te cuestionas muchas cosas. Entonces total. estoy muy agradecido de tu comentario, porque es que realmente es así, ¿no? Y es muy poco frecuente ver a gente de tu edad que ha llegado a verlo así. O sea, que te lo agradezco mucho. Y entonces, cuéntanos, a partir de los 20, 21, dices, vale, tengo un problema, tengo que parar. ¿Qué es lo que está, o sea, cómo das ese paso de ahora tengo que parar mañana? O sea, ¿cómo Yo ahí empieza? volví al CAT, me costó un montón, volví a pedir cita, pues ya sabes, pues me dieron las citas para un mes con la terapeuta ocupacional, el médico, el doctor, la enfermera, la psicóloga. Y me lo planteé yo, ¿no? Entonces me ofrecieron el Antabús, que es la pastillita esta que, Que si la tomas tienes una reacción. eso es, hace una reacción química y te... Bueno, la gente dice que te mueres, pero
básicamente que te sienta muy mal, ¿no? Sí, Si bebes con alcohol. ronchas rojas. Sí, entonces yo dije que no, porque eso era también como asumir ese... Claro, yo en ese punto estaba en un punto de yo no quería dejar de beber ni de drogarme, ¿no? Yo lo que quería dejar era que me diese problemas, sentirme un adicto y pasarlo mal. Pero yo quería, como las personas que consumen más de forma habitual, Aprender a algún fin de consumir. semana, eso es. Entonces ese era mi planteamiento al principio, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que me encuentro que lo paso como el culo. Lo paso fatal. Los 2 primeros días, yo me acuerdo unos tembleques, y fumando y encerrado en mi casa y me daba una vuelta y volvía y te fumas ahí 2 cajetillas y se te iba la cabeza totalmente, ¿no? Y gracias a esto, ¿no? A los pocos días tuve una experiencia espiritual muy fuerte y ahí me hizo cambiar un poco todo, ¿no? Como que tuve un proceso de sanación muy fuerte porque al final para romper con ese, para mí personalmente, para lo que es romper ese bucle de adicción, te tienes que perdonar a ti mismo, ¿no? Y tienes que sanarte. Si te sigues machacando, es como no tener la cura, ¿no? Machacarte pero sin anestesiarte, ¿no? Entonces para mí tuve un proceso de sanación muy potente, me perdoné a mí mismo, descubrí otras cosas, arreglé, claro, yo creo que paralelamente a este tema de la adicción, pues se había generado una depresión, se había generado temas de ansiedad, pues mil cosas, ¿no? Como es lo habitual, que normalmente la adicción arrastra más cosas. Sí. Y nada, ahí tuve ese cambio potente, muy espiritual, muy fuerte, pero sí que es verdad que me confié. Ahí me confié porque dije... Ya estoy curado. Lo controlo. Claro, mi idea era precisamente aprender a consumir y consumir de forma puntual. Yo lo controlo y yo me puedo seguir drogando de vez en cuando, porque al final no había cambiado mi entorno, ni mis hábitos, ni nada. Entonces es, bueno, yo estoy centrado en esto y te empiezas a autoengañar otra vez, ¿no? Pensando que lo controlas. Y ahí sí estuve otros 6 meses consumiendo, sí que es cierto que de una forma más relajada, en cuanto al alcohol, que no era diario. Como yo solo lo asociaba, mi principal problema era ese. Entonces yo con ese lado estaba satisfecho, ¿no? Porque yo decía, si no bebo, yo no me pongo. Si no bebo, yo no voy a comer una pastilla, ¿sabes? Entonces yo en ese lado estaba muy tranquilo. Hasta que de repente pasaron 6 meses y un día de estos que te vas 2 días por ahí, 3 días por ahí, y me acuerdo que me desperté y me fui a mirar al espejo y me acuerdo que tenía una camiseta blanca, me había dormido con la ropa, me acuerdo que la tenía manchada de sangre, yo que me había sangrado la nariz y todo. Y me acuerdo que te mirabas al espejo y como que de repente te tienes un rayo de luz, como un poquito de lucidez, un poco de conciencia y dices, ¿qué ha pasado? O sea, si estoy aquí otra vez. Y me acuerdo de mirarme al espejo y dije, se acabó. Y dije, hasta ahí se ha acabado, pero con todo. Porque no... Te acabas de demostrar, tú querías consumir puntualmente, bueno, lo has intentado, no has sido capaz. Bueno, pero es muy frecuente que la gente piense y haga intentos de este tipo. Ajá. Y entonces eso fue para ti tocar fondo. O sea, es lo Eso que para ya mí, total. Sí, sí. te viste en el espejo y dijiste, joder, esto Total. otra vez, no quiero esto. Efectivamente. Y ahí dijiste, desde entonces llevas un año, ¿no? Un año. Joder, enhorabuena. Muchas gracias. Sí que es verdad que justo eso fue un punto de quiebre total, claro. Porque era algo que pensaba que yo había superado y había estos 6 meses autoengañándome a mí mismo, ¿no? Con otras cosas. No, si ahora hago deporte. Antes, claro, solo bebía y me drogaba, ¿no? No, si ahora hago deporte. No, si ahora me drogo, pero no me voy 3 días por ahí, no me voy 2 días por ahí. A las... Claro. Me drogo antes y digo que paro Sí, como con un cierto orden. y tú te autoengañas y te montas tu película y te lo crees, ¿no? Pero... Y tenías retenes, ¿no? Lo que llamas retenes, que era tu novia. De aquel momento y al final yo en el trabajo, por ejemplo, al trabajar con este perfil de personas sí que era siempre muy respetuoso, ¿no? O sea, siempre intentaba, ¿no? Como era un punto pues, esto es una barrera, como las otras barreras, imagino que si hubiese continuado lo hubiese pasado, ¿no? Sí. Al igual que a mí... No te lo imagines porque así hubiese sido. Libro, sí, por sí. ejemplo, en otro trabajo que estaba de camarero también paralelamente, que trabajaba los fines de semana, pues imagínate, me lo pasé con creces, ¿no? Por ejemplo, los límites de ese trabajo. Y sí, efectivamente, por ejemplo, la pareja que tenía en aquel entonces, pues igual si me tomaba 3 litros de cerveza, si ya estaba cansada, pues bueno, pues me iba a la cama, ¿no? Pero claro, si de repente un día entre semana no estaba con ella, pues me iba al garito debajo de mi casa, ¿sabes? Igual estaba con mis amigos, me tomo unas cervezas, se iban todos a casa y digo, bueno, me paro aquí, me tomo una copa y me voy. Que luego no era una copa, ¿no? Que eran 2, 3 o las que fuesen, según... Porque al final el trabajo el día siguiente, ¿no? Según lo que pudiese llegar. Ya. O me voy a la gasolinera, me tomo una cerveza yo solo, ¿no? Pero es curioso porque, o sea, estás trabajando con gente que está sin hogar, ¿no? Que casi la gran mayoría tienen un problema con el alcohol les ha llevado a estar en esa situación, o una vez en esa situación Han generado han problemas, generado, sí, claro, porque eso yo no lo sabía, pero claro, cuando vives en la calle
te tienes que mantener despierto por la noche para protegerte, entonces hace frío, entonces el consumo de drogas, digamos que te ayuda a sobrellevarlo, ¿no? Entonces mucha gente que no ha tenido problemas de drogas, cuando llega a vivir en la calle, Lo desarrolla ahí justo un montón de casos he visto, claro. pero un montón. Y sobre todo chicos jóvenes y demás, un montón. Aquí cerca tenemos, en el parque de aquí al lado, hay bastante gente Sí. en la calle, sí, y muchos son jóvenes, están todo el rato bebiendo y bueno, es muy triste, ¿no? Yo siempre pienso que seguramente si conociéramos el origen de esta gente, igual tenían una vida parecida a la nuestra, ¿sabes? Pero y de repente el totalmente. alcohol, alguna desgracia, no tener ayuda o apoyos, les Mira, lleva a dicen eso, ¿no? que la mayoría de personas pasamos por 5 situaciones muy estresantes en nuestra vida. Pues podría ser la muerte de un ser muy cercano, una ruptura, un divorcio, situaciones así, ¿no? Dicen que las personas que acaban en situación de calle pasan el doble de situaciones en un periodo de tiempo más corto. Entonces esto es lo típico, ¿no? Te separas de tu mujer, justo de repente Te echas empiezas a del ver curro. más, adicción, pierdes el trabajo, se te junta, no sabes cómo gestionarlo y eso es lo que desarrolla. Pero sí, un montón. Por ejemplo, en mi trabajo con personas sin hogar, perfiles de todo. De personas que sí que igual son politoxicómanos y llevan toda la vida consumiendo, o a personas que son de una familia súper bien Que acaban y acaban por ahí y un tenían problema, por cualquier, trastornos. eso es, o por cualquier cosa. Pero lo curioso es que tú empiezas a trabajar ahí, ¿no? Y tienes, o sea, estás desarrollando una adicción o ya estás bebiendo mucho y lo ves en tu curro, pero claro, sigues bebiendo y sigues consumiendo hasta que cuando, bueno, para no liarnos, o sea, tocas ese fondo y ¿qué pasa? O sea, vuelves al CAT, vuelves a decir necesito, No, o ya, como ya tienes bastante. ahí la verdad que en el CAT estuvo muy poco, ¿no? Como tuve esta experiencia espiritual muy fuerte, al final que me ayudó. O sea, sí que es verdad que me hice las analíticas, fui un par de veces a la psicóloga, con la psicóloga muy bien, pero tampoco o sea, no me terminó de solucionar nada, ¿no? A ver, yo aprovecho para decir que los centros de atención a los drogodependientes están desbordados. O sea, que a lo mejor tienen, yo qué sé, Claro. 500 tíos, Yo ¿sabes? recuerdo que para darme las citas igual fueron 2 meses después. Para llamarme, al final tuve que ir cita en persona, que es normal, si no dan abasto es lo que hay, ¿no? Claro. Entonces sí que es verdad que tampoco lo sentía una ayuda real, ¿no? En cierto punto sí, pero sí que es verdad que ya en el punto en el que yo estaba, la otra vez dije, no lo necesito, ¿no? Igual necesito otras cosas que yo sé qué es lo que son, ¿no? Pero sé que ir allí a ir al médico, ¿a qué? Ya, si ya sabías un poco la teoría, ¿no? Justo. Si a ir a la enfermera, a ir a la Ya. terapeuta, como que si ya lo sé yo, ¿no? O sea, si igual la psicóloga sí que me ayuda un poco más, ¿no? Pero justo habían cambiado la chica y dije, pues no. Y el caso del hondureño que me contaste, eso te marcó también, ¿no? Sí, mira, este era un chico que teníamos en el centro que era alcohólico, ¿no? Un chico pues, agradable, era un encanto. Y este chico trabajaba de camarero. Lo que pasa es que no tenía papeles. Lleva aquí ya muchos años y trabajaba en un bar de toda la vida. ¿Qué es lo que pasó? Que por la pandemia cerraron y obviamente se terminó fundiendo los ahorros. No tenía papeles, entonces le costó mucho encontrar trabajo y empezó a beber más y más y más. Tenía una dependencia muy, muy grande, ¿no? Y Solo alcohol, ¿no? solo alcohol. Y era un encanto. Era una de estas personas que Y que podía tener 30 y pocos, o por ahí. llegaba a 40, justo 40 recién cumplidos debía ser. Y me acuerdo un día de ahí de invierno que me vino un chico diciendo, oye, que está fatal esta persona, vente a verle. Y salí del centro, le fui a buscar y era un día lluvioso, un frío, porque era por la Sierra de Madrid, ¿no? Un día de estos así de frío, frío. Y recuerdo llegar a verle y verle blanco al tío, que era moreno, obviamente, era de Honduras, bebiendo y nada, le llevamos al centro y Estaba en la demás. calle. Estaba en la calle, claro. Mojado. Claro. Era justo, nos quedaba un poquito a nosotros porque aún no teníamos o sea, estaba durmiendo en la calle este chico, ¿no? Y no quería ir al hospital, obviamente le daba miedo, ¿no? Que lo que le dijese, ¿no? Porque sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba viviendo y le daba miedo. Y al final le convencimos para ir, le llevé en mi coche, le ingresaron rápidamente, le pusieron la vía y recuerdo muy bien que esto es que no se me va a olvidar porque me dijo, Simón, que no se te olvide coger la mochila que llevo ahí las cervezas. Y el tío estaba, de verdad, no te exagero, que estaba, o sea, llegó, estuve 2 horas con él y se quedó en coma. Y ya no... En coma, ¿eh? En coma a las 2 horas. Joder. Y el tío lo último que me dijo fue, acuérdate de las cervezas. Y recuerdo que se les arrancaba la vía, en el momento que le dejaba solo se arrancaba la vía. Y nada, así estuvo, no sé, recuerdo 10, 12 días en coma hasta que falleció por cirrosis al final, claro. Joder. Se juntó la cirrosis con la infección pulmonar al final por estar en la calle y falleció con 40 y pocos años. Una persona, te digo, un encanto, súper trabajador, súper... Y al final acabó en este
punto, se quedó sin ahorros, terminó más allí Buah, pues lo siento mucho, la verdad. Es que cuánta gente habrá como él que no, pues que no se sepa, ¿no? Porque tú aquí... lejos de su familia, justo. O sea, al final lo que más triste fue que no pudimos avisar a su familia en ese momento. Es una situación complicada al final por todo lo que arrastra, bueno, al final en este caso por la adicción, pero por todo lo que viene detrás, ¿no? Por lo que te contaba antes, estas situaciones estresantes, lejos de tu familia, pierdes el trabajo, la pandemia. No tienes apoyos aquí. Eso es. Y bueno, y que es que, joder, las cervezas en Mercadona o en Día, una lata de esas baratas que hay puede costar 30 o 40 céntimos. Entonces, Sí. sabes que eso que te alivia. Entonces, está muy a mano, ¿no? El solucionar temporalmente el malestar que tengas, ¿no? Pobrecillo, a mí cuando me lo contaste me dio mucha pena y es que estas cosas creo que son en cierta medida evitables. Entonces, bueno, desde aquí lo que podemos hacer es intentar por lo menos dar voz a gente como este. ¿Cómo se llamaba? De Miguel. Miguel, pues gente como Miguel, que sí, que no creo que podamos ayudar así, pero a gente como Miguel en este estado hoy, pero sí hablando de ello. O sea, O decir, sea, al oye, final, la visibilización yo creo que es un factor fundamental, ¿no? pues yo te agradezco un montón que nos hayas contado tu historia. Creo que es poco frecuente que alguien con tu edad tenga esa visión tanto de la adicción como de la recuperación. Entonces, ¿tú qué le dirías a gente que está empezando ahora a consumir? A ver, que cuidado, que al final nunca te piensas que te va a tocar a ti o nunca te piensas que vayas a terminar a traspasar cierto límite, pero no lo terminas haciendo. Lo terminas haciendo y sobre todo lo más complicado, en un momento un poco más complicado de tu vida, que te deje la novia, que te pase cualquier cosa, vas a recurrir a eso porque sabes lo que te produce, ¿no? Entonces, que son temas muy delicados que igual el beneficio que te da a la larga te vas a dar cuenta que no te merece la pena. Ya. Entonces, que mínimo que seas consciente, ¿no? Sí, estés avispado. que estés mirando un poco lo que está pasando y que no digas, bueno, esto es gratis, ¿no? Me lo paso bien y punto. Justo. O sea, a mí me parece muy interesante tu historia, que has resaltado muy bien, que pones un pequeño límite, bueno, pues cervezas o cuando ya el cuerpo cree que controlas, que tienes experiencia con el alcohol, en mi caso fue así, pruebas Sí. una pastilla o media pastilla, ¿no? Y esto, hostia, me lo paso muy bien, esto lo controlo. Entonces vas rompiendo esas barreras como de miedo o de no saber y de repente, pues claro, de tomarte unas cervezas a consumir GHB, no hay tantos, ¿sabes? No hay tantos Años saltos. Y si al Claro, final son 5 saltos. No voy a comprar yo drogas nunca, no voy a consumir yo solo, o no voy a... Y cuando te das cuenta lo estás haciendo, sí, sí. al final estás 3 días ciego, Total. probando lo que haya, Y con mezclando situaciones... cosas. Total, al final la adicción es como una película de Hollywood. O sea, hay situaciones y cosas que a ti te pasan o entornos en los que acabas que son de ficción. O sea, que tú se lo cuentas a alguien y cómo acabas en un sitio... bueno, tú lo sabrás, pero que acabas en sitios con gente, que de loco, o sea, de película. Sí, sí. O sea, que son situaciones de película de Hollywood que ni un guionista son... O sea, y al final la adicción te lleva a esas cosas porque te encarcelas, creas ese bucle y que no eres capaz de salir, ¿no? Y no solo rompes con estos límites, sino que también terminas rompiendo con tus valores, ¿no? Eso Y es. rompes con quien tú eres y con tu esencia y la terminas machacando. Porque igual mi esencia es yo nunca voy a mentir o yo no soy una persona que me gusta ser leal o lo que sea y te da igual todo. Te rompes con todo, engañas si hace falta, igual lo mismo y lo vas rompiendo poco a poco, ¿no? Lo has clavado, ¿eh? O sea, no lo has podido explicar mejor. O sea, yo te agradezco un montón que hayas venido. Ojalá la gente, a mí me verán como un dinosaurio, gente de tu edad, ¿sabes? Pero gente gente joven es que, coño, de verdad es así. O sea, no, Ya. normalmente los consumos, o sea, siempre tienen consecuencias. No siempre acaban bebiendo todos los días y no siempre acabas pues en comisaría o haciendo, o como Miguel, ¿no? En un coma en un sitio, en un hospital. Pero, desde luego, esos son riesgos factibles, eso es una opción. Entonces, cuanto más tarde, mejor probar cosas. O sea, quiero decir, beber, si vas a fumar o probar alguna sustancia, pues no es lo mismo con 22, cuando tu cerebro ya se ha desarrollado, tienes una carrera encaminada, te conoces en una forma segura, a con 13, 14, 15, ir por ahí sin tener ni idea de lo que está pasando. Sin saber lo que estás tomando. Porque es poco frecuente salir airoso.
Y eso es algo que a mí me parece importante resaltar. Cuando tú consumes sustancias de este tipo, sobre todo a esas edades, lo más frecuente es tener problemas. Y los Totalmente. problemas son gordos. O sea, Pero, o sea, también ahí va un poco ligado a la parte al final de verlo como un regalo, como una bendición, porque te das cuenta que es una segunda oportunidad que la persona de tu lado igual ha fallecido, ¿no? O igual, o en qué situación habría estado yo que efectivamente podría haber acabado muerto. Porque sí. lo piensas y dices, nada, ¿qué estás diciendo? Nada, haberte montado en ese coche, todo el mundo drogado, que, sí, nunca te va a tocar a ti, ¿no? O sea, al igual que nunca piensas que te vas a enganchar tú a nada, nunca te va a tocar a ti. Si te paras a pensarlo fríamente, claro que te Hay podía haber tocado. papeletas, sí. Sí, sí. Y estás comprando todas. Y Sí, estás comprando y todas. cuanto más tiempo estás en ese plan, más casos ves, ¿eh? O sea, cuando Totalmente. tienes 20, pues ves a uno o dos, a lo mejor, ¿no? Conoces, pero cuando tienes ya más mi edad, ves bastantes más, ¿eh? O sea, yo conozco ya bastantes personas que su vida o ha terminado en una situación terrible o por lo menos se ha visto muy afectada, ¿no? Y ya luego, bueno, si te haces padre y demás, esos problemas se van heredando. Es una cosa que, porque la adicción o el alcoholismo sobre todo, claro, tiene un factor genético porque es que si tú creces en una casa donde tus padres están bebiendo a diario, pues tienes muchísimas papeletas para tú hacer lo mismo. Y lo demás con otras drogas también, ¿no? Bueno, a mí me ha parecido muy interesante y, joder, enhorabuena por lo que estás haciendo. Creo que es muy valiosa tu experiencia. Si te apetece comentar alguna cosa, bueno, has dejado el tabaco incluso, ¿no? Sí, sí, Eso es fumaba. una cabronada, el tabaco, ¿eh? Total, el día que dije se acabó con todo. Qué bien. Dije, sí, sí. Pues nada, a ver si ahora te apuntas a Wizone a hacer con Edu y conmigo y, y ahí te pones ya cachas. Muchísimas gracias por venir, Simón, tío. Ha sido un placer tenerte. Creo que nos haces un favor a todos porque no es una cosa, esto no discrimina en edad, Total. y cómo es identidad Sí, sexual claro. nada, ¿no? Religión, nivel socioeconómico, crecer en una familia estructurada o no, esto te arrea sin verlo venir casi, ¿no? Entonces tu caso ha sido muy bueno tenerte aquí para que la gente vea, coño, que con pocos años te puedes ver en un embolado complicado, has tenido suerte o capacidad o inteligencia, un poco de todo para salir de ahí, llevas un añazo, ojalá sean 50 más, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte. Si quieres comentar algún... Sí, a mí ahora sí que me gustaría para cerrar como dejar ese mensaje como más de esperanza de que si se sale y que merece la pena, ¿no? Porque hay muchas veces que ni lo quieres intentar porque das por hecho que ya va a ser así toda la vida o estás tan encerrado en ese bucle, en esa guerra mental que dices, "Puf, si es que así ni merece la pena", y a mí sí que me gustaría que hay luz al final del túnel y de sobra. Y que luego es de puta madre, o sea, que es Y que mil veces... divertidísimo vivir, o sea, Sí, o y sea que es... salir y conocer a gente y no, porque claro, cuando dices, "Joder, es que si no bebo no me lo voy a pasar bien". Mm, Y la gente, a las personas en general no se lo creen. Dicen, bueno, pues te vas a ser un rarito y harás cosas como de rarito, ¿no? Como de gente aburrida y es muy gratificante. mm. Y con tu edad también, o sea, puedes ir a conciertos, planes, o sea, puedes hacer de todo y realmente disfrutarlos. No es pobre de mí, ya no puedo pasármelo bien, tengo que hacer esto porque si no, no, es, oye, nosotros hemos llegado a una situación que tienes que hacerlo. Pero luego ya aprendes y dices, oye, es una maravilla vivir así, de verdad lo es. O sea, yo animo a eso, a que la gente se lo crea y el que te está en una situación como la que estabas tú, que diga, oye, voy a ver si estos tíos, ¿no? Por lo menos me pasa a mí lo mismo. O a ver qué pasa, date esa Sí, total. oportunidad. Invitar sobre todo a todo el mundo bueno, para la gente que ya sepa que tiene un problema, a intentar empezar a cambiar eso y a la gente que no lo sepa, porque claro, esto es muy normal, la mayoría de la gente no es consciente, ¿no? Del problema que tiene, a estar esos 90 días sin consumir o a ver si son capaces, ¿no? Y que lo Porque, cuestionen, claro, que se claro, cuestione su consumo. A lo mejor no es problemático y pueden parar y bueno, y a efectivamente. lo mejor sí que les cuesta más de lo que creen. Si cuesta más de lo que creen, mira, vamos a poner pues, tu Instagram y demás, por si quieren preguntarte a alguien Genial. directamente y así. Perfecto. Y nada, aquí tienes tu casa. Mil gracias por venir, ha sido un A placer, ti, ¿vale? igualmente. Gracias,